Cada campamento había un llamado para servir de tiempo completo. Sí, claro. Y en cada campamento yo me resistía. Yo sentía algo en mi garganta cada vez que hacían un llamado, como que yo quería gritar, ¡yo, Señor! Pero había algo dentro de mí que decía, no, mejor sigue trabajando, mejor sigue siendo un buen cristiano, apoya misiones, apoya a la iglesia. Y había ese temor. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola, yo soy el pastor Víctor Velázquez y estamos una vez más aquí en Sal y Luz. Como se pueden dar cuenta, ¿verdad? No está con nosotros el pastor Josué, pero tenemos un gran amigo que en esta ocasión nos está acompañando, el pastor Gustavo Pérez. Antes de que él se pueda presentar, quiero animarles a que ustedes puedan seguirnos en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma pueden encontrarnos. Sal y Luz, busque usted Sal y Luz, y si el programa ha sido de bendición, compártalo, denle un like y eso para hacer de bendición a más personas. Pastor Gustavo, gracias por estar en este programa, gracias por estar en Sal y Luz, gracias. Pero quisiera que usted se presentara, que nos dijera su nombre completo, su familia, dónde está usted. Amén, bueno, gracias más bien por la invitación. Mi nombre es Gustavo Pérez, soy venezolano. Y tenemos 8 años acá en el país de Perú y hace 3 años exactamente, hace una semana celebramos el 3er aniversario de una iglesia que comenzamos desde cero. Llegamos a la ciudad de Huánuco sin conocer a nadie y por la gracia de Dios ya tenemos 3 años en ese lugar. Ah, sí. Ya yo estuve ahí con ustedes hace 15 días, ¿verdad? Sí. Ahí predicando para ustedes y tuvieron un tremendo resultado, gente viniendo por primera vez, gente siendo salva, gente siendo bautizada. Y qué bendición que en Huánuco hay una iglesia, ¿verdad? Pero antes de hablar, ¿verdad? El tema de hoy se va a llamar Plantando una iglesia. Sé que es un poquito diferente a lo que nosotros normalmente hacemos. El programa es de edificación, pero creo que esto la audiencia debe de saberlo. Hay mucha gente que posiblemente no va a plantar una iglesia, pero sí nos gustaría que supieran un poco de cómo plantar una iglesia, el testimonio que usted tiene y cómo pudieran, ¿verdad?, ayudar ellos a plantar una iglesia. Tal vez ellos no van a plantarla, pero pueden orar, pueden ayudar, pueden apoyar misiones. Entonces de eso es lo que se va a tratar el programa el día de hoy. Pero antes de entrar al tema, pues me gustaría, pastor, yo lo conozco, pero yo sé que muchos no lo conocen a usted. ¿Cuál fue su testimonio? ¿Cómo vino usted a los pies de Cristo? ¿Cómo de Venezuela vino al Perú? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. Amén. Bueno, recuerdo, tenía yo unos 15 años. Mi mamá acostumbraba a salir al mercado todos los sábados. Yo todos los sábados iba, la acompañaba. Un sábado no la acompaño, me quedo en la casa y llegan 2 hermanas, tocan la puerta de la casa y me dicen que si me pueden hablar unos minutos. Yo le digo que sí. Me hablan de Cristo, me muestran el plan de salvación y esa mañana decidí yo aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Ahí en tu casa? Sí, en mi casa. Okay. Lo curioso, no me invitaron a la iglesia. Ajá. No me invitaron a la iglesia. Yo fui salvo cuando tenía 15 años y voy a la iglesia 2 años después, a los 17 años, pero sí vi a las 2 hermanas en la iglesia que me habían ganado para Cristo. Pero fui salvo a los 15 años. Ajá. A los 15 años. Y entonces, después de que usted fue salvo, ahí en la iglesia Maravillosa Gracia, no, Escudo de la Fe, con el pastor Carlos Ramos. ¿Estuvo ahí fiel? ¿Estuvo ahí permaneciendo fiel? ¿Se involucró en alguna actividad de la iglesia? Ya, bueno, yo comencé a ir a la iglesia de la siguiente manera. El pastor Carlos Ramos, 2 años después de yo haber sido salvo, él va a la ruta que era donde yo vivía y él nos ve a un grupo de jóvenes y nos hace un reto, nos invita a una cancha a jugar básquet y dice, juego yo contra todos ustedes y si le gano, mañana van a la iglesia. Y así fue, nos ganó. ¿En serio? Nos ganó y tuvimos que ir a la iglesia. Y el reto era que si perdíamos, teníamos nosotros que invitar la gaseosa. Ajá.
No, miento. Si perdíamos, teníamos que ir a la iglesia. Ajá. Y si ganábamos, él nos invitaba a la gaseosa. Pero él ganó y tuvimos que ir a la iglesia. Y aparte, él invitó la gaseosa. ¿Y cuántos jóvenes eran ahí? Éramos como 12 jóvenes. Como 12 jóvenes. Y les ganó a los 12. El pastor nos ganó a todos. Nos ganó absolutamente a todos. Estoy seguro que Dios tenía un plan. Ajá. Dios tenía un plan y usó ese momento, ese tiempo ahí para que el pastor nos ganara. Es algo increíble, pero nos ganó y fuimos a la iglesia. Y bueno, justo llegamos a la iglesia y como al mes había un campamento de jóvenes. Ujú. Y unos hermanos trabajaron para pagarnos el campamento a todos. A los 12. Es más, fueron más. Fuimos como 17 jóvenes al campamento. ¿En serio? Como Wow. 17 jóvenes fuimos al campamento. De los 17 actualmente seremos como 10 que estamos sirviendo al Señor todavía por su gracia. O sea, el pastor Carlos llegó con ustedes, les hizo el reto ¿Sí? sin saber, o sea, qué es lo que Dios podía hacer con ustedes. Así fue. Eso es fe. Yo no sabía esa historia. Así fue. Pero entonces, usted fue salvo, fue al campamento y después de llegar al campamento, ¿qué sucedió? Bueno, era una iglesia. Dios usó al pastor de manera muy especial en el sentido que nos daba oportunidades de servir. Oportunidades de servir. Yo recuerdo que el pastor siempre me daba responsabilidades para servir como director de música, me daba responsabilidades para servir como director de teatro, me daba la oportunidad de predicar y así estuvimos sirviendo en la iglesia. Claro, como jóvenes luchamos, batallamos y teníamos altas y bajas. Recuerdo una oportunidad, como 2 años después del primer campamento, teníamos un campamento, venía la fecha del campamento y no sé qué pasó por mi mente, que de pronto no quise ir al campamento. Creo que sé por qué. Sé porque Dios estaba hablando a mi vida y yo no quería obedecer la voz de Dios. Amén. Y dije, me voy a que mi abuela, era como 3 horas de viaje. Y recuerdo que estaba allá y cuentan que el pastor pregunta por mí, que dónde estoy yo, que si estoy listo para el campamento. Y todos, no sabemos dónde está. Y se enteran que me fui a que mi abuela. Y hay un hermano, pastor Ricardo Ochoa, él ahorita es pastor en Boavista, Brasil. Y él dice, pastor, yo he ido a que su abuela, yo lo puedo llevar, yo sé dónde es. Pero como cosas de Dios, estando yo allá, Dios ya estaba hablando a mi vida. Y yo decidí regresar, ellos yéndome a buscar y yo regresando. Pero no, el pastor llegó allá a donde vivía mi abuela y ya yo no estaba. Pero igual agradezco que me fue a buscar, Yo estoy seguro que si hubiese estado y yo no hubiese querido venir, él hubiese conversado conmigo y Dios lo hubiese usado y me hubiese convencido para venir al campamento. ¿Y ese campamento fue decisivo para que usted entregara su vida a servicio a tiempo completo o cómo fue el proceso ahí en el campamento? Porque obviamente cuando uno empieza a luchar con Dios, si nos damos cuenta, el que sale victorioso es Dios. Sí. Sí. ¿Cómo Así fue es. ahí? Cada campamento, Dios hablaba a mi vida. Yo lo cuento así. Cada campamento había un llamado para servir de tiempo completo. Sí, claro. Y en cada campamento yo me resistía. Es un poco extraño. Yo sentía algo en mi garganta cada vez que hacían un llamado, como que yo quería gritar, ¡yo, Señor! Pero había algo dentro de mí que decía, no, mejor sigue trabajando, mejor sigue siendo un buen cristiano, apoya misiones, apoya a la iglesia. Y había ese temor. Y ese temor salió. Yo dejé de luchar con Dios cuando llegué a Perú. Ahorita lo podemos conversar. Ujú. Ahorita lo podemos conversar. Entonces, usted sentía el llamado de cuando hacían la invitación, porque Sí, normalmente hay invitaciones, ¿verdad?, de jóvenes a servir tiempo completo. Quería hacerlo, pero se resistía. Yo me resistía. Pero Por mucho obviamente en los planes de Dios, Él tenía otros planes. Así es.
que muchas veces nosotros no los vemos, sino a futuro los podemos ver. Ok, entonces, ahorita obviamente está en Huánuco. Amén. En Sí. Huánuco, está sirviendo con su familia y tiene apenas que su esposa tiene un tiempo que vino a Oscar, ¿no? Sí, hace poco, bueno, no le he mencionado, pero por la gracia de Dios tenemos 3 hijas. Sí. Bueno, 2 hijas y un hijo. Mi hija mayor, Karili, ya tiene 9 años. Ella nació en Venezuela, llegó acá cumpliendo casi 2 años. Ujú. Acá nos nació nuestra segunda hija, Camili, ya tiene 2 años ya, y hace un mes nació mi hijo, Oscar Enrique. Oscar, Oscar yo quería que le pusieras Víctor, pero no sé por qué no. Y entonces obviamente entendemos, ¿verdad? Por la situación en Venezuela, que todo lo que pasó, todo lo que sucedió, usted vino para acá, para el Perú. Pero yo creo que Dios no trabaja por accidente, Dios trabaja por Así es. propósito. Entonces, Así es. creo que Dios, ¿verdad? Trabaja de diferentes maneras y de diferentes formas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui salvo allí en México, yo le dije al principio a los hermanos que yo quería ser pastor. Wow. Muchos, desde que yo fui salvo, yo le dije a las personas, yo quiero ser pastor, sin saber que años más adelante iba yo a estar sirviendo en el campo misionero y aquí en el Perú. Entonces, yo me preparé, me preparé 3 años y en el 2012 yo pisé la tierra peruana para empezar una iglesia, al igual que usted. Sé que al principio, ¿verdad? Uno no entiende el por qué el Señor nos llama de diferentes formas, pero en el plan y en el propósito de Dios hay algo divino, hay algo inimaginable que nos espera. Cuéntenos un poco, pastor, de su experiencia en el campo misionero. ¿Cómo fue así que llegó al Perú, estuvo trabajando con nosotros y cómo así le nació la necesidad de plantar una iglesia? ¿Cómo fue? A ver. Bueno, pastor, todo comienza justo cuando yo llego al Perú. Ajá. Recuerdo que llegué con usted en la iglesia y usted me dio la oportunidad de que trabajara con los jóvenes. Sí. Gracias por eso. Y recuerdo que fuimos a una conferencia en el Callao de jóvenes. Ujú. Vino un pastor americano, no recuerdo su nombre, pero pasó lo mismo de cuando era joven. Una vez más el pastor hace la invitación Ujú. a los jóvenes para servir a tiempo completo. Yo me voy a la parte de atrás del auditorio, ni siquiera quise pasar al frente al altar con los jóvenes, pero me voy a la parte de atrás del auditorio y oro a Dios y le digo, Señor, ya no batallo más contigo. Pero ya yo estaba casado, no era un joven, y mi esposa no se había casado con alguien que iba a ser un misionero. Ujú. Y le escribo a mi esposa estaba en Venezuela, y le escribo a mi esposa y le digo, mi amor, fui a una conferencia de jóvenes y he entregado mi vida para servirle a Dios a tiempo completo. Sé que ya esto lo hemos hablado, sé que tú no te casaste para ser la esposa de un pastor, de un misionero, pero Dios me está llamando. Y me quedé para escucharla y me agradó por la respuesta que me dio mi esposa. Me dice, sí, tienes razón, yo no me casé para ser la esposa de un pastor, pero si Dios te llamó al ministerio, yo te sigo, yo te apoyo. Ahí comencé a trabajar con usted, comenzamos a prepararnos en la iglesia y bueno, 5 años después, Dios nos permitió que la Iglesia Bautista Montesión acá en Lima, nos pudiera enviar a la ciudad de Huánuco. Amén. Pero así fue mi llamado. Así. Así fue mi llamado. Ay, no sabía esa historia tampoco. ¿Cuántas cosas ocultas no tiene usted, verdad? Que me ocultó usted. Pero creo que uno cuando es obediente a la voz de Dios, yo siempre he dicho, yo uso la historia de Elías. Cuando Elías estaba en la cueva, vino un terremoto, vino un fuego, vino varias cosas allí. Y dice que no estaba Jehová ahí, sino que después de eso vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo escucha Elías, lo que sucede es que él lo escucha y lo que hace él es arrodillarse y se da cuenta que esa era la presencia de Dios. Amén. Cuando uno es obediente a ese llamado, a esa voz, siempre nos va a ir bien. Siempre nos va a ir bien.
Entonces, ese fue el proceso, fue salvo por medio de perder ahí en la cancha de básquetbol, luego el campamento, usted se resistía, y cómo Dios, ¿verdad?, usó la situación en Venezuela para traerlo al campo misionero. Su esposa no se casa con un pastor, ni con un misionero, sino es aquí cuando usted decide servir a Dios de tiempo completo. Pero ¿cómo fue su elección? Ya cuando estaba trabajando bajo nuestro liderazgo en la iglesia, ¿cómo fue su elección? ¿Por qué eligió Huánuco? ¿Cuál fue el proceso de la elección? Bueno, pastor, como tal, y siempre le digo a mis hermanos en la iglesia en Huánuco, si yo quisiera ser pastor en un lugar, ya ellos saben, yo les digo a ellos, yo quisiera ser pastor en Venezuela. No sé si recuerda, yo intenté ir a Venezuela 3 veces. Sí. Una nos fuimos por tierra y no nos dejaron pasar en la ciudad de Tumbes para Ecuador. Sí. Regresamos a la iglesia. Seguimos sirviendo, compramos pasajes aéreos. Llegó la pandemia, no pudimos ir a Venezuela. Y yo quería ir a Venezuela, terminar de prepararme en Venezuela y comenzar una iglesia en Venezuela. Y luego regreso otra vez y llamo a mi pastor en Venezuela, el pastor Carlos Ramos, y le digo, pastor, he intentado irme 2 veces. Y él me propone una tercera opción. Intentamos esa tercera opción, que eran unos vuelos que se llamaban Vuelve a la Patria. Me apunto, hay una lista para salir en un tercer vuelo. Sale el primer vuelo y yo empiezo a armar mi maleta. A los días sale el segundo vuelo y yo Ya listo, estaba en la puerta. Ya estoy listo, ya. A 2 días, 3 días me voy. Y comienza y tiene un problema Perú con Venezuela y no le quisieron... Hubo un problema con un avión y cancelaron los vuelos de Vuelve a la Patria de Perú hacia Venezuela. Yo digo, Señor, yo te quiero servir. Me gustaría comenzar una iglesia en Venezuela. Pero si tú no me quieres en Venezuela, ya he intentado ir 3 veces, dime tú, Señor, dónde voy a servirte. Ahí fue donde conversé con usted, que ya me quedaba, que ya desistía de mis planes de ir a Venezuela. Y comencé a orar por 2 ciudades en Perú. Una era Huaraz y la otra era Huánuco, sin conocer ninguna de las dos. Había escuchado de Huánuco porque había unos hermanos de la iglesia que tenían familia en Huánuco, y Huaraz solamente lo había visto en fotos, unas lagunas que había visto en Huaraz, y así. Y más adelante, cuando ya estábamos listos para ir al campo misionero, vamos a visitar Huánuco. Sí. Esto creo que no lo sabe, pero yo tenía pensado visitar Huánuco y visitar Huaraz. Al mismo tiempo. Ir a Huánuco y luego ir a Huaraz y luego tomar una decisión. Pero cuando voy a Huánuco, ni siquiera hizo falta mencionarle a usted que yo también oraba por Huaraz. Fuimos a Huánuco y ya nos decidimos por la ciudad de Huánuco. Por quedarnos ahí. Por Sí, quedarnos sí en recuerdo ese ese viaje, que era la primera vez que salíamos, y recuerdo llevar, ¿verdad?, a varios hermanos ahí para ese viaje. Sí, sí recuerdo que todos nos pusimos mal por la altura. Yo recuerdo. Sí. Yo recuerdo que ese día usted iba todo casi desmayado. Yo sentía que se moría en ese tiempo. Sí. Bueno, yo que sé que la audiencia, ¿verdad?, la mayoría es peruana, pero por los que llegan a otras partes de Sudamérica o de México, el lugar de Huánuco donde él está es un lugar donde tienes que atravesar las cordilleras andinas, y llegas a una altitud de 4,800 metros sobre el nivel del mar. Entonces ahí es el problema, el oxígeno, el dolor de cabeza, te da vómito, y de ahí desciendes a Huánuco, que a mí en lo personal me gusta mucho Huánuco porque es un bonito clima, verde, todo bien bonito. Entonces, y sí recuerdo ese viaje que fuimos a ganar almas, que fuimos a predicar, que estuvimos ganando almas, creo, en una plaza en Amarilis, ¿no? En Amarilis. En Amarilis, sí. Y luego de llegar a Amarilis, ver la zona, estar ahí, y vi que usted estaba platicando con varios, ganando almas ahí, y desde que yo lo veía a usted predicando, yo dije, él se va a quedar acá. Yo dije, desde el momento, creo que tengo una escena donde estaba una señora, creo que vendiendo algo, estaba sentada, y usted como casi arrodillado,
para explicarle el evangelio. Dije, él se va a quedar acá. Y ya regresamos del viaje, damos el reporte a la iglesia y es donde empezamos a darle la estructura para que usted se vaya allá. Estamos muy contentos de que usted haya decidido quedarse allá en Huánuco, pero quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el momento más difícil? Yo tengo mis momentos más difíciles cuando yo planteo una iglesia, pero ¿cuál ha sido el momento más difícil o más crucial en plantar una iglesia? Obviamente yo la planté de ceros, yo llegué aquí sin nada y obviamente Dios en el proceso ha sido bueno. Y en su caso de usted, ¿cuál ha sido el momento más difícil al plantar una iglesia de la nada? Ok. En mi experiencia, pastor, una de las cosas que me ha costado, cuando yo llego a comenzar la iglesia, siempre escuchamos que van a haber días que vas a estar solo, solamente predicándole a tu esposa. Yo doy gracias a Dios hasta el día de hoy, celebrando el 3er aniversario, no hemos tenido ese día de estar solo. Fue algo que yo estaba preparado para eso y nunca ha pasado. Lo que me ha costado más a mí es relacionado con mi nacionalidad, el ser extranjero del país de Venezuela. Es creo que lo que más me ha costado. Recuerdo a veces hacemos campañas y le decimos a las personas las promociones que tenemos y a veces las personas no nos creen. Dicen, no, ¿cómo? Eso es mentira, eso no van a sortear eso, no van a dar eso. Tengan cuidado con esos venezolanos y así, pues. Pero no, pastor, de verdad, es lo más difícil que me ha costado solamente batallar con mi nacionalidad. Pero ahí seguimos adelante, ahí seguimos ganando almas, ahí seguimos tocando las puertas, ahí seguimos insistiendo y Dios ha dado su fruto. Dios ha dado su fruto. Amén. Yo sé que verdad que dentro de plantar una iglesia siempre hay desafíos. En este caso, verdad, su nacionalidad ha sido un desafío. El dejo que le llaman acá, Sí. Ese ha sido un desafío. Pero aparte de eso, yo sé que muchos no van a plantar una iglesia. Así es. Obviamente, la audiencia tal vez que tiene Sal y Luz no va a plantar una iglesia. Pero ¿cómo pudiéramos nosotros, o los que nos van a escuchar, poder ayudar a esa iglesia que se está recién comenzando? ¿Cómo pudiéramos ser de bendición a su iglesia, verdad? Ahí, o una iglesia que apenas va a empezar, como más o menos. Yo doy gracias a Dios que muchas iglesias, hermanos, han tenido parte en este ministerio que Dios nos ha permitido comenzar. Siempre nos llaman, nos hacen saber que están orando por nosotros. Y eso es algo que no deberían dejar de hacer. Orar por los misioneros. Otra cosa que necesita una iglesia, siempre va a necesitar apoyo económico. Y doy gracias a Dios si hemos tenido apoyo económico. Yo animo a los hermanos, a las iglesias, a orar por los misioneros, a seguir apoyando a los misioneros económicamente. Siempre estar ahí y dando una llamada a los misioneros. A veces estamos un poco ahí como batallando con algunas cosas de la iglesia y de repente recibimos una llamada y levanta nuestro ánimo para seguir haciendo la obra del Señor. Amén. Yo recuerdo una ocasión, yo estaba un poco desanimado. Bueno, normalmente siempre en el ministerio, pastor, siempre hay desánimos. Sí. Siempre. Yo creo que hasta los que tienen iglesias grandes, así como el pastor Josué tiene una iglesia grande y de mucha gente y todo eso, yo creo que también él, o mi persona, o cualquier pastor, tiene momentos de desánimo. Esas llamadas o esos mensajes o ese simplemente, yo recuerdo una vez un pastor de México, un miembro de una iglesia de México, tomó mi tarjeta misionera, me la mandó por WhatsApp y me dijo, pastor, usted no me conoce, pero yo soy fulano de tal iglesia y hoy estoy orando por usted.
Y Wow. esa foto que me mandó, ese mensaje que me mandó, nos levanta el ánimo Sí, a sí, pastor. muchos. Y yo creo que no solamente el enfoque tiene que ser a los misioneros, sino también a los pastores locales. Sí, Usted no sabe el ánimo que puede levantarle a su pastor cuando usted, ¿verdad?, ve que su pastor le está echando ganas, está trabajando en la obra, está dando todo de sí, y usted simplemente agarra un mensaje y usted le dice: pastor, estoy orando por usted. O pastor, mire, estaba escuchando esta predicación, o esta predicación ha sido de bendición para mi vida. Eso ayuda mucho a los pastores, a los misioneros, y como tú dices, ¿verdad?, la obra de Dios se hace con la misma iglesia, sí. la obra de Dios se hace con la familia de Dios. Yo sé que usted ha tenido desafíos, ha tenido algunas complicaciones, algunos problemas, pero qué bueno que usted se ha parado firme para que esa iglesia allá en Huánuco pueda ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted? ¿O usted cree que Perú necesite más iglesias? Definitivamente sí. Sí. Sí, Perú necesita más iglesias. De hecho, en la región donde yo estoy, que es el departamento de Huánuco, si yo quiero disfrutar de una buena conferencia, tengo que viajar 10 horas, Aquí a llegar Lima. a Lima y poder disfrutar de una conferencia. Estamos en una conferencia en Lima y vinimos con un grupo de Huánuco, pero yo estoy seguro que si la conferencia tuviéramos un grupo de iglesias allá en Huánuco, pudieran ir más hermanos de la iglesia a disfrutar de una buena conferencia. Ujú. Y sí, oramos por más iglesias en el departamento de Huánuco, más iglesias en todo Perú, pero en nuestro caso, iglesias ahí alrededor de donde nosotros estamos, iglesias ganadoras de almas, iglesias que se paren firme por la verdad. Y sí, definitivamente sí necesita más iglesias Perú. Amén. No, pues muchas gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí trabajando, y seguiremos orando por usted, pastor. Amén. No sé si usted tuviera algo que decirle a la audiencia, a los que le van a estar viendo, a los que le van a estar escuchando. Si tuvieran algún familiar, ¿verdad?, de Huánuco, que usted que nos escucha, que quisiera, obviamente, si estuviera relativamente cerca de usted, poderlo visitar, poderlo orar por él, tal vez exponerle el evangelio, explicarle el evangelio para que él pueda ser salvo. El pastor Gustavo está a sus Amén. órdenes. Y pastor, gracias por darnos estos minutos para este programa. Sé que va a ser una bendición escuchar su testimonio, escuchar todo lo que Dios ha hecho allí en usted, con su familia, y todo lo que va a hacer con sus hijos, ¿verdad? Es una bendición conocerle. Gracias por la amistad. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros también. Yo sé que también ora por nosotros, y nosotros estaremos orando por usted. ¿Quiere decirle algo a la audiencia? Bueno, hermanos, simplemente animarles a que sigan apoyando la obra misionera. Cada vez que se enteren que alguien va a ir a comenzar una iglesia, trate de ser parte de alguna manera, una llamada, orando por ellos. Trate de ser parte de eso, porque debemos alegrarnos cuando comienza una iglesia. Amén. Allá afuera en el mundo se alegran cuando abren una cantina, cuando abren una discoteca y lo celebran, y al dueño lo llama: felicitaciones por tu negocio y todo eso. Cuando abren un restaurante, cualquier cosa así. Mucho más deberíamos alegrarnos y hacer algo más por alguien que ha dejado su vida secular para ir a comenzar una nueva iglesia y servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí, ¿verdad? Cuando se abre una iglesia, las iglesias deben de estar contentas Claro que de sí. que se abre otra iglesia. Pues muchas gracias, pastor. Gracias por el tiempo. Si usted dijiste que estamos en una conferencia, ¿verdad? Y estamos siendo edificados. Y gracias por venir desde ese lugar a ser edificado aquí en la conferencia donde estamos. Bueno, pues un placer. Gracias por sintonizarnos. No se le olvide darle like si este programa es de bendición para usted. Puede compartirlo. Recuerde que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Music, en TikTok. Yo soy anti-TikTok, pero estamos en TikTok también, ¿verdad? Y por nosotros, ¿verdad? Hasta la próxima. Chao, chao. Dios les bendiga. Sí.
Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos.